Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Reciban un saludo de parte de su pastor José Segura. En esta mañana doy gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de poder, por medio de live stream en YouTube, y poder predicar la bendita palabra del Señor. Amén. Así que en esta mañana doy gracias al Señor por esta hermosa oportunidad, y le quiero recordar a todos los hermanos, la iglesia de NASA. Usted puede ingresar a iglesiadenasa.org, iglesiadenasa.org, y ahí puede hacer un scroll, puede navegar hasta abajo y va a encontrar un link que dice Zoom. Y usted hace un clic ahí en Zoom, y en este momento estamos teniendo la preciosa escuela dominical. Amén. Ahí está, vamos a ver la escuela dominical. Si le pide allí su ID y su password, solo puede llamar a cualquiera de los diáconos de nuestra iglesia, puede llamar a cualquiera de los líderes o la directora de escuela dominical, y ellos con gusto le darán el ID y el password. ¿Para qué? Para que sus niños puedan disfrutar de una hermosa escuela dominical en esta mañana. Amén. Así que damos gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo. Gracias a Dios por aquellos que nos ven en YouTube. Gracias a Dios a aquellos que hoy también nos van a poder estar viendo en Facebook, I think. Gracias a cada uno de ustedes y los miembros. Siempre los animo a entrar, y aquí a los hermanos que también lo quieran hacer, los animo a entrar a iglesiadenasa.org, y ahí en iglesiadenasa.org, ahí puede hacer un clic en vernos en vivo. La diferencia es una diferente plataforma, y ahí por medio de esa plataforma podemos comunicarnos, podemos hacer otras cosas que en las otras plataformas pues es más abierto al público. Aquí es privado, y así que es también más seguro, y gracias al Señor que podemos tener estas herramientas a nuestras manos. Amén. Así que quería hacer esos anuncios también para todos los hermanos. Estoy muy contento, hermano, muy contento de que podamos llegar hasta sus hogares, podamos traer la palabra del Señor, ya que es la que nos refresca el alma, es aquella que nos refresca nuestro espíritu. Amén. Y no me canso de dar gracias a Dios por todos ustedes, todos los hermanos que han hecho posible que todo esto se lleve a cabo. Gracias al Señor por todo eso. Y yo sé que el Señor nos va a seguir bendiciendo grandemente. Así que en esta preciosa mañana quiero hablar acerca de los últimos días de Nínive. Ese es el tema, los últimos días de Nínive. Así que vamos a hablar esta mañana de Jonás, el profeta que desobedeció el mandato de Dios. Amén. En estos tiempos es difícil en muchas ocasiones entender dentro de lo que es la palabra del Señor, lo que no es palabra de Dios. Hay tantos mensajes, tantas voces, pero ¿qué pasa cuando realmente escuchamos la voz de Dios? Sabemos que es la voz de Dios y aún así la desobedecemos. ¿Ok? Entonces, quiero que podamos poner atención acerca de eso. Y bajo este tema, los últimos días de Nínive, quiero que hagamos una reflexión en lo que pasó en la vida de Jonás. Pero como dije antes, mi deseo en este ministerio no es solamente traer un conocimiento teológico, sino que las verdades bíblicas se apliquen a nuestra vida. Entonces, quiero que estudiemos por un momento la vida de Jonás, pero estudiando la vida de Jonás, de este profeta de Dios, reflexionemos cómo podemos parecernos a él en ocasiones. Yo he escuchado varias predicaciones cuando hablamos de Jonás, iba huyendo de la voluntad de Dios, pero no reflexionamos. La palabra no está para aprender solamente teología, sino para nosotros poder aprender y aplicar a nuestra vida, para no cometer los mismos errores o para imitar lo bueno. Y quizás podamos nosotros cegar los mismos frutos. Amén. Así que en esta mañana, sin más preámbulos, quiero ir al libro de Jonás, capítulo 1. En el libro de Jonás, en el capítulo 1, voy a leer del versículo 1 al 3. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás,
hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos, ¿okay?, a Tarsis. Pero lo último que dice en ese versículo 3, dice, lejos de la presencia de Jehová. Se subió a esta nave, se subió al barco para irse a Tarsis, dice, para irse lejos de la presencia de Jehová. Wow. Ahora, vamos a hacer una oración. Señor, en esta mañana yo te pido, Padre bendito, que esta palabra sea de bendición y de reflexión, que podamos aprender de la vida de este profeta para nosotros poder tener esa advertencia cuando sabemos que es tu palabra, cuando comprendemos tu palabra, pero hay ocasiones que no estamos de acuerdo o nos resistimos a lo que tu palabra dice. Te pido, Señor, que nos des un corazón sensible y un corazón obediente, y que por medio de esta palabra, Señor, podamos en esta generación ser más sensibles y obedientes a tu palabra. Obra en algún corazón que me esté escuchando en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. ¿Usted se imagina a alguien que pueda decir que se puede ir de la presencia de Dios? Podemos subir hasta las estrellas y ahí está Dios. Podemos ir debajo de las peñas y ahí está Dios. Podemos ir a las montañas y ahí está Dios. Mi Dios donde quiera está. Lo cantamos en la escuela dominical. Pero antes de entrar en ese punto, entendamos quién era Jonás. Para aquellos que quizás nos están viendo en esta mañana y quizás no, alguien te dio el link, te dijo, mira, escucha el mensaje, pero no estás muy familiarizado con la historia. ¿Quién era Jonás? Jonás es un profeta, un predicador de la palabra del Señor, y que en el libro de Segunda de Reyes, ¿okay?, en el capítulo 14, versículo 23, allí habla de que Jonás, este profeta, estaba en el año 15 de Amasías, el hijo de Joás, rey de Judá, el cual comenzó a reinar en el tiempo de Jeroboam, de los hijos de Joás, sobre Israel en Samaria. Entonces reinó como 40 años. Y el hecho de saber de que reinó en el tiempo de Samaria, entendemos que ya el reino estaba dividido entre Israel y Judá. Entonces Jonás empieza a predicar durante este tiempo, durante este rey, que la Biblia testifica, que dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Ahora, en este tiempo es donde la palabra dice que restauró los límites de Israel, desde la entrada de Amat hasta el mar de Ararat, o el mar de Arabá, creo que es más o menos. Ahora, conforme a la palabra de Dios, ¿okay?, él no hizo la voluntad de Dios. Israel estaba bajo sitio. Habían muchas anomalidades. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahí donde testifica la palabra de Dios, dice que en este tiempo predicó Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer, o sea que era cerca de Galilea. Ahora, sabemos que es el mismo profeta en este tiempo, ¿ok? Y dice la palabra de Dios, ahí mismo de Segunda de Reyes 14, 26, dice, porque Jehová miró la muy amargura y aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Entonces miramos nosotros aquí por la palabra del Señor, si usted la lee más despacio en casa, que Jonás era un profeta, o sea, un predicador en tiempos de angustia y en tiempos bastante difíciles. Él creció viendo pecado. Él se desarrolló mirando líderes que no hacían la voluntad del Señor. Es más, se cree que en su juventud pudo haber visto cuando Israel y Judá se separaron. So que fue un hombre sufrido, pero que de alguna manera había sido llamado a pregonar la palabra de Dios.
Entonces nos preguntamos si Jonás era un hombre que era humilde, sufrido, deseoso de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué no le hizo caso? ¿Por qué Jonás se rehusó a obedecer la palabra del Señor? Como repetí al principio, muchos cristianos y muchos criticamos a Jonás y escuchamos muchos sermones acerca de su desobediencia. Pero miremos por qué este profeta desobedeció las órdenes directas de Dios. ¿Por qué? Para entender por qué él desobedeció, tendríamos que entender quiénes eran los ninivitas. Dios le dice, ve y predica a Nínive. En 40 días Nínive será destruido. Ve y predícale a los de Nínive. Pero si no entendemos quiénes eran los ninivitas dónde estaba Nínive, tenemos que entender, Nínive era la capital de Asiria, ¿okay? Que hoy en día hay una ciudad que se llama Mosul, que está cerca de Irak, ¿okay? En el tiempo que fue fundada por Nimrod, eso lo encuentran en Génesis 11, desde el momento que Nimrod la ha establecido, todo el tiempo esa ciudad ha sido históricamente conocida por su maldad, su pecado. Es más, hay historiadores que hablan de la siguiente manera de Nínive. Dice que la ciudad de Nínive, dice, era una ciudad sanguinaria. Esa es la expresión que se usa, la descripción, como una de las ciudades más sanguinarias. Pero dice que tal fue el decreto de Dios contra Nínive en un tiempo que el libro de Nahum nos expresa acerca de Nínive, cuando dice que era la ciudad que reinaba sobre la tierra, capital de Asiria. Dijo, bajo sus más grandes reyes, Nínive, dice, y esta es la expresión que usan los historiadores, dice que parecía como un foso de leones, por la ferocidad con la cual, dice, ellos rapaban y reinaban, dice, sobre aquellos que los rodeaban. O sea que en Nínive nosotros encontramos muchas de las costumbres más sanguinarias en cuanto a la guerra. Los que ellos llevaban cautivos les sacaban los ojos. Empezaron ellos a usar esa tradición de que un cautivo, cuando lo llevaban, amarraban sus dedos. A muchos de ellos les cortaban el pulgar para que no pudieran cargar la espada, y aún el dedo pulgar el gordo del pie también, para que no guardaran su balance. Entonces los que eran más destros en la pelea y que ellos miraban como los generales, les cortaban el dedo del pie, el dedo de la mano, y a muchos les sacaban los ojos, pero los dejaban vivos para burlarse de ellos. Ahora, aparte de ser sanguinarios, también se dice en la historia que tenían la costumbre de tomar los niños delante de los cautivos y estrellar la cabecita de ellos contra las peñas, contra la piedra, y matarlos de esa manera. Entonces, inventaban maneras para hacer sufrir a aquellos y expandir el temor, el miedo a las demás naciones, para que se rindieran delante de ellos en cuanto a la guerra, porque la guerra era un beneficio. Todos los comerciantes se beneficiaban de la guerra. Los historiadores dicen que sus riquezas eran tan innumerables que se parecían a las estrellas de los cielos. El botín que traían a las ciudades se amontonaban. Las tiendas de Nínive dice que estaban abastecidas de todos los artefactos de lujo que el mundo podía suministrar en ese tiempo. Lo podías encontrar en Nínive, y todo lo hacían por medio de las guerras que ellos tenían. Ahora, viene una palabra, imagínate, en Nahum, capítulo 2, versículo 8, versículo 9, perdón, capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, fue Nínive de tiempo en tiempo angustiado como estanque de aguas. Dice, pero ellos huyen, dicen, deténlos, o sea, el profeta habla de esa manera, pero ninguno podía. Saqueaba, dice, y tenía plata, saqueaba el oro, y no había fin de sus riquezas. Dice que toda clase de efectos codiciables los podías encontrar en Nínive. Ahora, al mirar esto y al analizar estas cosas, y ahora tenemos una pequeña idea de quién eran los de Nínive, ahora te imaginas que el Señor viene y le dice a Jonás, ve y predícales a ellos.
Ahora, quiero recordarte, por eso decía que al mirar que Jonás había predicado en el tiempo de Samaria, no dice en el tiempo de Jerusalén, porque Judá es la capital de Jerusalén, ahora Samaria es la capital de Israel. Entonces están divididos Judá e Israel. Capital de Judá es Jerusalén, capital de Israel ahora es Samaria. Entonces me da a entender que él ya había visto que habían sido separados, y luego fue Asiria el que lleva cautivo a Israel. Y ya te expresé a ti, ya te dije, en pocas palabras, ¿no? ¿Qué es lo que los asirios hacían con los cautivos? Entonces, históricamente podemos saber, e incluso bíblicamente, cómo Asiria hizo sufrir al pueblo de Israel y cómo violó a sus mujeres y cómo hicieron muchas cosas horrendas contra los hijos de Israel. Ahora viene el Señor y le dice a Jonás, ve y predícales. Ahora me entiendes que a veces es fácil, ¿no? Nosotros a veces criticar y hablar. Pero imagínate por un momento que como hijo de Dios, como un predicador, te digan, ve y dile al que mató a tu hermano que Cristo le ama. Ve y dile a aquellos que mataron a tus padres que hay esperanza para ellos y no tienen que ser condenados y pueden ir al cielo. Ve y predícale a tu enemigo. Ve y predícale a aquel que en tu opinión no lo merece. Ve y predícale del Señor a aquel que es sanguinario, mentiroso. Ve y predícale, ve y dile. Jonás, ve y predícale a los de Nínive. Y Jonás dice que le escuchó y sabía que era la voz de Dios, sabía que era la palabra de Dios, pero dice, no, I'm not going. No, no Señor, no, no voy. Y eso, en mi opinión, yo dije, es natural. Quizás yo hubiera hecho lo mismo. Y por eso me detengo muchas ocasiones a yo poder hacer una crítica de Jonás, porque digo, yo pues quizás hubiera hecho lo mismo. Ahora, eso fue lo que hizo Jonás. Ahora hay otra pregunta, ¿qué hace Dios cuando nosotros le desobedecemos? Porque la palabra viene y dice, ve y haz esto. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Porque a veces somos aptos, ¿verdad?, para criticar. Mira lo que están haciendo los de Nínive. Mira lo que están haciendo ellos allá afuera. O sea que el corazón de Jonás lo que quería era venganza y que el Señor los condenara. Lo que él quería era de que Dios hiciera justicia y condenara a esa ciudad. ¿Por qué yo les voy a ir a predicar? ¿Por qué yo les voy a ir a avisar? Nínive va a ser destruida dentro de 40 días. ¿Por qué yo voy a ir delante de ellos para avisarlos que va a ser destruida? No, que les llegue como tormenta sorpresiva y que se los acabe a todos. Esa es la actitud de muchas personas ante el dolor. Esa es la actitud normal, voy a decir, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos ha dolido nuestro corazón. Ahora nota, ¿qué hace Dios en el momento? ¿Por qué Dios está llamando al profeta? En mi opinión, Dios no estaba tratando solamente con Nínive, Dios está tratando con su profeta, Dios está tratando con sus hijos, Dios está tratando con él. Dios está tratando con él porque dice, ok, tú los miras que ellos no tienen problema de ver morir cientos de personas o miles de personas, pero ¿cómo es tu corazón si tú los ves morir a ellos? ¿Qué hace Dios ante nuestra desobediencia? Por eso cuando lees Jonás en el capítulo 1, en el versículo 17, los versículos que leímos miramos que él dijo, no, yo no voy a ir acá, sino que él se fue para Jope, él se sube a una nave y él dice, yo me voy para Tarsis. Pero en el versículo 17 hay una intervención divina. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Cómo fue a parar Jonás al vientre de ese pez? Porque dice la palabra de Dios que Jehová también tenía preparada una tormenta. O sea, le da la palabra a Jonás. Jonás dice, no, yo no voy. Me voy para Tarsis. Se sube a la nave, se sube al barco. En el camino cuando va, del Señor le manda una tormenta. La tormenta era de parte de Dios. Ahora los que van en el barco con Jonás se asustan de tal manera que dicen ellos, hey, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Esto no es normal. Dice que parecía que el barco se rompía. Ellos tenían temor.
Entonces por eso ahí miramos, dice Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad, dice, tan grande que se pensaba que la nave se iba a partir. Entonces vienen ellos y le dicen a Jonás, dice, decláranos ahora. Si se que echaron suertes y miraron de quién quizás era la culpa. Y dice que la suerte cayó sobre Jonás, van con él y le dicen, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Y le hacen esta pregunta, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Queremos saber, porque esto no es normal. Lo que está sucediendo no es normal. Esta es una intervención divina de lo que está sucediendo. Y ellos van con el Hijo de Dios para ver cómo Él está reaccionando ante la catástrofe que está pasando. Y lo encontraron dormido. Dice que estaba dormido. No le importaba. Él escuchaba la tormenta y él decía, yo sé quién es. Ya, tiene que ser Dios. Pero no me interesa, no me importa. O sea que estaba en silencio, estaba dormido, mientras allá afuera todo se estaba despedazando. Pero la gente no es ignorante. La gente llegó y dice, no, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vas? ¿De qué pueblo eres? ¿Qué oficio tienes? ¿Cuál es tu tierra? Y él le respondió, soy hebreo. Ya con eso le dice, ok, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ese es el Dios que sirvo. Ellos empezaron a clamar a los otros dioses, pero vinieron con él y le dijeron, tú tienes que saber la verdad de lo que está sucediendo. Y él dice, yep, ok. Y él mismo le dice, tírenme al mar. Y al momento que me tiren, la tormenta se va a cesar. Ellos aún tuvieron temor y trataron de hacer algo, pero al mirar que no podían, dice que oraron. Fíjate, ellos clamaron. Y le dice, no nos hagas culpable por la vida de este hombre. Dice, porque tú sabes que no es culpa de nosotros. Lo tomaron y lo echaron al mar. Y es ahí donde conocemos la historia, que Jonás viene a parar al mar, pero había un pez preparado por Dios. Lo toma y por 3 días, 3 noches, allí es donde Dios empieza a tratar con él. Empieza a tratar con él porque el primero le da una palabra y lo manda a amar a tus enemigos, lo manda a predicarle a tus enemigos. Jonás fue mandado a predicar a Nínive, a los pecadores, a los que no eran de su pueblo, pecadores totalmente extraños a él, extraños a las promesas de Dios, extraños a lo que Dios estaba haciendo. Pero que Dios le estaba diciendo, tú tienes que extender tu amor aún a aquel que no te ama. Tú tienes que extender la palabra a aquel que quizás en tu opinión no la merece. Pero Jonás tomó la primera actitud que tomamos muchos. No le preocupó la muerte ni la destrucción de todas esas personas. Criticamos y decimos, sí, ellos han matado a muchos. No les interesa la vida de los demás, pero a ti tampoco. Porque tú sabes lo que le viene a este mundo. Tú sabes lo que viene. Tú sabes por qué hay pestes. Tú sabes que este es el dolor, el principio de dolores cuando la mujer está dando parto. Tú sabes que estamos viviendo los últimos días. No es el tiempo de sentarnos y a dormir y simplemente mirar Netflix o mirar videos en YouTube o estarnos durmiendo espiritualmente, porque eso es lo que pasó. Aquellos en la nave que se estaban muriendo, se estaban agonizando, estaban asustados de lo que está pasando afuera, vinieron con él y a él lo encuentran dormido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Hay un momento en el cual nosotros tenemos que mostrar nuestro interés hacia las vidas de los demás. Hay personas que han dicho que lo contrario del amor es el odio. Pero yo te voy a decir algo en esta mañana y ojalá que de todo lo que aprendas algo. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Sí. Cuando no amas, no te importa, no te interesa. No es necesario odiar a alguien. Si tú dices, oh, yo no tengo amor, pero tampoco los odio. Sí, pero tienes indiferencia. Y Jonás era indiferente. Ve y predícales. No, que se mueran. Ve y diles que se vayan al infierno. Si quiere que se vayan. Ya le dije varias veces, no se lo merece. ¿Para qué le digo? No va a escuchar como sea.
¿Para qué le vuelvo a predicar? Ni me hace caso. ¿Para qué vuelvo a orar por él? Su corazón ya está entenebrecido, ya está endurecido. ¿Para qué lo hago? Y tomas una actitud. Yo les digo, ten cuidado, porque Dios tiene preparado un pez. Porque dice la palabra que ahí, desde el vientre del pez, ahí fue donde empezó a orar Jonás. Oró desde su sepulcro. ¿Por qué? Porque la palabra de Jonás, la oración de Jonás que hizo desde el pez, ¿la has leído? Dice la palabra, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Sabe cuál es la oración que empieza a hacer Jonás? Y empieza a hablar con el Señor. Le dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol le clamé. O sea que él, cuando cae al agua en medio de la tormenta, todo perturbado, él quizás despierta en su sentido, pero no sabe que está en el vientre de un pez, piensa que está en el Seol, ya enterrado, ya en el sepulcro. Ha de decir, ¿esto es el sepulcro? ¿Esto es la muerte? ¿Pero por qué tengo conciencia todavía? No se daba cuenta que estaba en el vientre de un pez. Pero en el momento de hablar, y por eso él dice, desde el seno del Seol clamé a Dios. Desde ahí voy a clamar a Dios. Pero empezó a aclamar, por eso yo digo a esta sección, cuando alguien ora desde el sepulcro. Muchos están dentro del pez, dentro del sepulcro, del resentimiento. Él libra dentro del pez y entonces ahora en la oscuridad, cuando abres tus ojos y no ves nada, todo es oscuro. Cuando quieres ser feliz y no puedes ser feliz. Cuando tienes proyectos y los terminas y no te llenan. Cuando Dios está bendiciendo tu vida, pero no hay una satisfacción. Cuando todavía hay un sepulcro de resentimiento, todavía estás en el vientre del pez porque Dios mismo ha permitido que ese pez venga. Y estás encerrado en el resentimiento porque no has obedecido a la voz de Dios. Ama a tu enemigo, perdona a tu enemigo, ora por tu enemigo, predícale a tu enemigo. El Señor mismo lo dijo, si amas solamente al que te ama, no haces nada, porque los publicanos hacen lo mismo. Los inconversos hacen lo mismo, ellos aman a los que le aman. Los que no son cristianos pueden amar al que no les ama. Es fácil amar al que te ama. Es fácil amar al que no habla en tus espaldas. Es fácil amar a aquel que siempre te dice sí. Es fácil amar a aquel que siempre está para ayudarte. Es fácil amar a aquel que siempre está ahí como un amigo fiel. Pero el verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, aprende a amar a aquel que tú ves y dices, ese no merece ser amado. Dios dice, no, tú has sido llamado para mostrarle tu amor en medio de las tinieblas. Y adentro del pez fue donde él pudo reconocer. Dios te va a meter en una situación tan difícil, en una situación en la cual reconozcas y digas, Señor, yo clamo a ti, oh, tú clamas a mí, de la misma manera claman otros también a mí. Pero entonces para que Dios permita que el pez te saque de ese fuego, para que salgas del pez del enojo, para que salgas del pez del resentimiento, para que salgas de ese pescado, para que salgas de esa tumba de resentimiento, de esa tumba de enojo, de esa tumba de raíces de amargura. Tienes que primero clamar desde ahí, decir, Señor. ¿Por qué? Porque en Jonás capítulo 3 dice, y vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. Quizás esta es la segunda vez que Dios te lo está diciendo. Puede ser la tercera vez que Dios te lo está diciendo. O sea que servimos a un Dios de segundas oportunidades. Por eso en el capítulo 3 del libro de Jonás comienza de esa manera diciendo. Y dice, y habló Jehová a Jonás por segunda vez. O sea, Jonás, no hagas estas cosas. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Esa es la palabra. Y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Quiero que vayas. Ya te mandé una vez y no quisiste ir. Y por eso estás en esta situación. Te estoy mandando a quien tiene un llamado. Platicando con un pescador, me dice, mira hermano, cuando el hook, cuando el garfio ya está en la boca del pescado,
por más que se jale, lo que va a hacer, me dijo, es destruirse la boca. Pero cuando ya está, ya lo agarró. Cuando Dios te ha llamado a predicar, cuando Dios te ha llamado a orar y ser un hombre de intercesión, cuando Dios te llama a ser una mujer de intercesión, cuando Dios te llama a orar por tus hijos, cuando Dios te llama a orar por tus vecinos, cuando Dios te ha llamado, hay algo adentro de ti que no te deja en paz. ¿Por qué? Porque aunque digas, no, yo me subo a esta nave para ir a Tarsis, yo me subo aquí para irme para otro lugar, yo no voy a orar por ellos, ya no vuelvo a orar, hay algo que te dice, pero alguien tiene que seguir orando, alguien tiene que seguir hablando, alguien tiene que seguir diciéndole. Y aunque te resista, esa palabra viene por segunda vez o por tercera vez. Levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a ese hijo que quizás es rebelde, pero que todavía no se ha bautizado. Levántate y ve a tu hija, que aunque ande en esas maneras de vivir, ande haciendo esas cosas, todavía tiene una madre que va a orar por ella. Levántate y ve a hablar con ella, porque todavía tiene una madre que le importa. Ve y habla con ella cuantas veces necesites hacerlo. Ve y levántate y ve a Nínive, no a Jerusalén. Es fácil ir a Jerusalén. Es fácil ir donde todos te aceptan la palabra. Quiero que vayas donde la palabra quizás no va a ser recibida. Quiero que vayas donde no quieres ir. Quiero que vayas donde piensas que vas a ser rechazado. Y proclama el mensaje que yo te voy a dar. Pero ¿qué dice en esta ocasión? Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Dice, y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Lo que está diciendo es que no había manera de transporte. Y comenzó Jonás a pregonar, y entró por la ciudad, y camino de 1 día, y proclamaba y predicaba, diciendo, de aquí en 40 días Nínive será destruida. No les dijo arrepiéntanse. Solamente les decía, va a ser destruida. ¿Y qué sucede? Dice la palabra de Dios que los de Nínive llamaron a todos en consenso a un ayuno y oración, aún los animales, los niños. Y cuando el rey escuchó la palabra de Jehová, dice, por medio de Jonás, que iba a ser destruida, dice que todos cayeron en tierra y empezaron a ayunar. Tú no sabes lo que Dios puede hacer en la vida de esa persona. Tú no sabes en ese momento en el cual Dios ya está tratando con el corazón de aquella persona. Quizás tú te preguntes, no me va a hacer caso, pero nota lo que sucede acá. Ellos en ese momento hicieron caso a la palabra de Dios. Hicieron caso a la palabra de Jonás. Por eso no te desesperes. Y empecemos a tomar un corazón obediente y decir, bueno, si el Señor me está mandando, voy a hacerlo. Si no te escucharon la primera vez, ve por segunda vez. Ahora, el cuidado que tenemos que tomar. Y es aquí donde viene algo muy, muy importante que tienes que escuchar. Que en el capítulo 4 de Jonás, del versículo 1 al 4, cuando Jonás vio de que el rey, sus súbditos, el pueblo, los hijos, los animales, todos empezaron a buscar el perdón de Dios en ayuno y oración. Dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Porque la palabra de Jehová vino y dijo, los voy a perdonar, les voy a perdonar su iniquidad. Pero él se disgustó. Se enojó que se arrepintieran. Me da a entender que hay ocasión que no enseñamos, no predicamos, ya no oramos e intercedemos, no porque nosotros ya no creamos que la persona se vaya a arrepentir, sino al contrario, no queremos que se arrepienta, queremos que se condene para que pague el pecado que ha hecho. Y se nos olvida que nosotros no somos jueces ni sacerdotes para condenar a nadie. Queremos ver el sufrimiento ajeno, porque es una forma de venganza, por el dolor que nos han causado, por esas veces que han hablado a nuestras espaldas, por todas esas veces que han humillado a mi familia, por todas esas veces que me han humillado públicamente, por todas esas veces que han hablado de mí. Jonás dice que se apesadumbró, se enojó en extremo.
I mean, this boy was mad. ¿Sabes qué le dijo a Dios? Dice la palabra de Dios que dice, y oró a Jehová y le dijo, ahora, oh Jehová, y hace una pregunta. Dice, ¿no es esto lo que decía estando aún en mi tierra? O sea, desde antes que tú me llamaras a predicar, esto es lo que yo tenía temor. Por eso no quería venir. Dice, y por eso me apresuré a ir a Tarsis. Aquí da la respuesta. Lo que él pensó y no lo dijo, ahora sí lo está verbalizando. ¿Quieres saber por qué no viene la primera vez, Señor? Dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Óigalo. ¿Por qué le dice eso? Y ahora pues, dice, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. He was so mad. Estaba tan enojado, porque Dios no castigaba. Óigame, ¿estás enojado? O sea, no estás feliz. Hay personas que dicen, quiero ser feliz, pero no encuentras la felicidad porque tu felicidad no está en las bendiciones que Dios te da. La felicidad que tú buscas es el castigo de tus enemigos. ¿Sabes por qué Dios bendijo a Salomón? Porque le dijo, pídeme lo que quieras. Y le pidió sabiduría. Le pidió misericordia y cordura para guiar a su pueblo. ¿Y sabe la respuesta de Dios? Le dijo, te voy a dar riquezas, te voy a dar de todo. Porque hay una cosa, le dijo, que pide el hombre y tú no lo has pedido. Porque no has pedido la vida de tus enemigos. Óigalo. Porque no has pedido venganza sobre tus enemigos. Le dijo a Salomón, te voy a dar sabiduría, te voy a dar riqueza, te voy a dar bendiciones. Porque hay una cosa muy importante que tú has hecho. No has pedido la vida de tus enemigos. No me has dicho, Jehová, que mis enemigos caigan bajo mis pies. Que mis enemigos paguen por lo que han hecho. Los últimos días de Nínive no era el reflejo de una ciudad en pecado. Era el reflejo de un predicador, de un hijo de Dios, de una hija de Dios, con un corazón amargado contra sus enemigos. Y Dios quería sanar ese corazón. Dios quería sanar el corazón de Jonás. Óigalo, mejor quítame la vida si yo no veo muertos a mis enemigos. Y Jehová le dijo, ¿haces bien en enojarte tanto? Lea Jonás 4:4. El Señor le dice, ¿really? ¿Really? ¿You're that mad? ¿Estás tan enojado que estás dispuesto a perder la vida si ellos no pierden la suya? Come on, you're that mad? ¿No puedes ser feliz porque no miras a alguien sufrir? ¿No puedes ser feliz con las bendiciones de Dios hasta que veas a esa hermanita sufrir por lo que te hizo? ¿No puedes ser feliz hasta que veas a ese vecino sufrir por lo que te hizo? ¿Vas a ser feliz hasta que mires a alguien más sufrir? You have a problem. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Porque Dios dice en el capítulo 4 de Jonás, si sigues leyendo en el versículo 6, dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, una planta. Dice que la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de sus malestares, o sea, del sol, de lo caliente. Dice, y Jonás se alegró. Ay, bueno, la bendición de Dios alegra, ¿verdad? Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. O sea, él está en medio del desierto y en lo que él está caminando, el Señor le prepara una planta y le hace sombra. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Quiero que notes, Dios está preparando. Dios es el llamado. Dios preparó una tormenta. Dios preparó el viento. Dios preparó un pez. Dios preparó la planta. Ahora Dios prepara un gusano. Dios preparó un gusano el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció, dice, que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y lo que estamos diciendo y lo que quiero que entiendas es que todo está bajo la voluntad de Dios.
Dice ahora que ahora un día le preparó la sombra, pero al siguiente día, Dios mismo, no el diablo, Dios hace que se muera la planta, que arrecie el sol, y ahora le está calentando la cabeza. Y dice, y Jonás se desmayaba del calor y deseaba la muerte otra vez. Y deseaba la muerte. Este se enojaba. Y diciendo, mejor me sería la muerte que la vida. Ahora quiere morirse otra vez porque se murió la planta. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? O sea, ¿estás tan enojado porque se murió la que te hacía sombra? ¿La plantita? Y le respondió, oiga, Jehová le dice, ¿estás tan enojado porque se murió la planta? Y le dijo, mucho me he enojado, hasta la muerte, le dijo. Y Jehová le dijo, ¿tuviste lástima de la calabacera? En la cual no trabajaste, o sea, no la sembraste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de una noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? O sea, Dios nos enseña lecciones. Desde el momento que nació la plantita, Dios ya sabía lo que iba a hacer para enseñarle. Y aquel se enoja porque la planta salió y se murió. Y le dice, tú estás enojado porque una planta se murió. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda? Y hay también muchos animales. O sea, a ti te duele el punto de ver que una planta se murió. Pero ¿sabes por qué te duele? Por el beneficio personal. Porque te estaba haciendo sombra. Pero no te importa mirar 120,000 personas que se mueran afuera. Andas abrazando los árboles que no se mueran, pero no le predicas a un alma. Andas defendiendo a los perritos y los gatos, y todo eso es bueno. Y hay que proteger las plantas, y hay que proteger los animales, y te animo a seguir haciéndolo. Pero sin dejar de hacer lo otro. Pero no importa que un alma se vaya al infierno, porque eres indiferente ante el pecado. Y no les hablas de Cristo. Porque piensas que solamente aquellos que son tus amigos merecen escuchar el Evangelio. En los últimos días de Nínive, Dios no estaba tratando con la ciudad, estaba tratando con sus profetas. En los últimos días, Dios no está tratando con el mundo solamente, está tratando con su iglesia. ¿Qué hacemos nosotros en medio de una pandemia? ¿Qué hacemos nosotros en medio de la inigualdad social? ¿Qué hacemos nosotros con aquellos que nos tiran el agua y nos ultrajan y nos llaman de nombres? ¿Y qué decimos? Hey, fine, al cabo que yo estoy esperando el rapto, yo me voy con el Señor. Si ellos quieren que irse al infierno, que se vayan. Le dijo, si tú te pones tan mal por una plantita que se te muere, ¿no tendré yo piedad de todos estos que están afuera? Y porque tengo piedad, te estoy mandando a ti. No te canses de hablarles del Evangelio. No te canses de orar por ellos. Si tú no oras por ellos, ¿quién va a orar por ellos? Si tú no les avisas que Cristo viene, ¿quién les va a avisar? O si simplemente te subes a la nave y estás durmiendo. Hay que tener obediencia y armonía en la voluntad de Dios. Hay que aprender a amar a aquellos que no nos aman. Hay que aprender a orar por los que hablan de tus hijos, hablan de tu familia. Pero dice, Señor, ten misericordia de ellos. Hay ocasiones que obedecemos a Dios por temor al castigo. Hay ocasiones que obedecemos a Dios por conveniencia. Bueno, voy a obedecer a Dios porque Él me bendice. No, vamos a obedecer a Dios por amor a las almas. Por amor a aquel que está con nosotros. Quiero terminar diciéndote estas palabras. Los últimos días de Nínive no eran para probar el corazón de Nínive, sino para probar el corazón de sus profetas. ¿Cómo está nuestro corazón contra esas personas? ¿Cómo estamos nosotros? Tenemos que ayudar al Dios, vamos a decir en esta manera. Tenemos que reflejar el amor de Dios. Reflejemos el corazón de Dios. Por eso te llamo y te lo digo. ¿Habrá alguien a quien te ha rehusado hablarle ya de Dios?
Habrá alguien que te ha lastimado tanto que tú dices, yo no puedo ni siquiera ver a esa persona. Los últimos días no están para reflejar cómo está el mundo. Ya sabemos que el mundo está en pecado. Dios está tratando de mostrarnos dónde está tu corazón, no dónde está el corazón del mundo. Ya sabemos que el mundo tiene el corazón en el mundo. Pero ¿dónde está la iglesia? ¿Qué tan sensible eres a la necesidad ajena? ¿Qué tan sensible eres a la necesidad del prójimo? Hay quienes han sufrido enfermedades. ¿Le has llamado y le has dicho voy a orar por ti? Quienes sufren necesidad, has extendido tu mano y decirle si necesitas algo, aquí está algo de comer. Si necesitas ayuda, yo abro las puertas y ser hospedador. ¿Qué has podido hacer en los últimos días que reflejen el amor de Dios? Los últimos días no reflejan y no están reflejando cómo está el mundo, están reflejando cómo está el corazón de la iglesia. Que todavía hay odios, hay resentimientos, que todavía necesitamos sacrificar esta carne. La palabra de Dios dice, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Sabes qué es triste? Y voy a tomar un minuto más. Cuando hay personas proclamando y reclamando que no pueden reunirse en las iglesias. Tenemos que congregarnos. Es lindo congregarnos y yo he hablado con los líderes y he hablado con los miembros de la iglesia. Y creemos que pronto ya vamos a estar haciendo. Pero ¿sabes qué es triste? Cuando yo digo quiero congregarme, quiero regresar a la iglesia, solamente para socializar, comer en la mesa y platicar de las cosas que nos conviene a los cristianos, a nosotros los justos, a nosotros los no pecadores. Nos vamos a reunir de nuevo. Y perdona que lo mencione de esta manera. A veces simplemente nos reunimos como un club social de santos. Y no nos interesa lo que esté pasando afuera. ¿Por qué no pensar si Dios nos ha sacado de las iglesias? Porque todo está bajo la voluntad de Dios. ¿Escuchaste lo que dije? Desde la tormenta, desde el viento, el pez, la planta, el gusano, todo lo que pasaba en la vida, dice, y Dios se preparó. Léelo, solo son 4 capítulos. Lee el libro de Jonás. Y son cortitos. Pero pon énfasis cuando dice, y Jehová se preparó una tormenta, y Jehová mandó el viento, y Jehová hizo que el sol le calentara más, y Jehová se preparó un gusano, y Jehová se preparó un virus, y Jehová se preparó una raya, y Jehová se preparó. Todo está bajo la mano de Dios. ¿Pero por qué? Porque está tratando con su Hijo. Está tratando con su iglesia, no con los de afuera. No estaba tratando con los del barco, no estaba tratando con los de Asiria solamente. Está tratando con Jonás, está tratando con los hijos de Israel. Misericordia quiero y no sacrificio. Acuérdate que eres cristiano, acuérdate que eres cristiana. Y en medio de todo esto tenemos que reflejar el amor de Cristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la fe. ¿Por qué? Porque esa certeza de las cosas que esperamos, esa convicción de lo que no vemos, tiene que ser reflejado en nuestra vida. Que puedan saber los de afuera, este es diferente, ella es diferente. Oremos los unos por los otros, aprendamos a extender la mano a aquel que quizás en nuestra opinión no lo merezca. Es más, te dejo ese reto, que los últimos días de Nínive no eran para probar ese pueblo, era para probar a su profeta. Señor, te pido que en este momento, que tú permites todas estas cosas que están sucediendo, reconozcamos que no estás probando solamente al mundo, tú ya conoces al mundo, sino nos hace reconocer a tu iglesia, dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra fe, dónde está nuestra paciencia. Y si nos hemos olvidado que tú dijiste, id y predicar este evangelio, id y hacer discípulos en las naciones. Señor, que nos puedas hacer sensibles a tu llamado y no estar dormidos, Señor. No permitir que tengas que mandar una tormenta para despertarnos.
sino que podamos estar prestos, que en medio de cualquier cosa que esté sucediendo, podamos reflejar tu palabra y alcanzar a aquellos que de otra manera se pueden perder. Te lo pido, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de vosotros. Ha sido su pastor, José Segura.